La noche en que dijeron que Amado Carrillo Fuentes había muerto, algo no cuadró. No fue un anuncio solemne ni una despedida pública como las que suelen acompañar la caída de los hombres grandes. No hubo fotos claras. No hubo un cuerpo mostrado al país. No hubo un funeral al que la gente pudiera señalar y decir, ahí terminó todo. Solo existió un comunicado médico frío, soltado a las prisas, y un silencio que cayó pesado, como cuando en una cantina se apaga la música de golpe y todos voltean a verse sin saber qué decir. En esos mismos minutos, mientras la noticia se regaba por la radio y los noticieros nocturnos, en el norte del país una mansión quedó en silencio absoluto. No llegaron patrullas de inmediato. No entraron peritos. No se cerraron accesos. La casa simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera aguantando la respiración. Una mole de muros altos, mármol extranjero y secretos bien guardados. Una casa que durante años fue conocida en voz baja como el Palacio de las Mil y Una Noches. Dentro de esos muros se habían tomado decisiones que jamás pisaron un juzgado. Ahí se brindó con whisky caro mientras afuera el país se desangraba. Ahí se sellaron pactos que no necesitaban firmas, solo silencios. Y esa noche, cuando supuestamente el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano dejó de respirar, esa mansión no lloró, no se incendió, no fue tomada. Solo se quedó callada. Hoy esa casa se cae a pedazos. Las fuentes ya no suenan. Los jardines están secos. Los pasillos que alguna vez vieron entrar a políticos, militares y hombres que nunca daban su nombre, ahora son nido de polvo y murciélagos. Pero el misterio que nació ahí sigue vivo. Intacto. Como una espina que nadie se ha podido sacar. Esta no es solo la historia de un narcotraficante. Es la historia de un imperio que, oficialmente, murió en una mesa de cirugía, y de una mansión que quizás sabe que eso nunca fue del todo cierto. En las afueras de una ciudad polvorienta del norte de México, donde el sol cae a plomo y el viento arrastra tierra seca, existe una construcción que nunca debió levantarse. No aparece en mapas turísticos. No tiene letreros oficiales. No hay placas que expliquen su origen y su historia. Durante años, nadie se atrevió a preguntar cómo chingados fue posible que algo así existiera sin que el país entero volteara a verla. Muros de casi 4 metros de altura rodean el terreno, como si quisieran aislarlo del mundo. Cámaras oxidadas cuelgan de las esquinas, testigos mudos de un tiempo en el que la vigilancia nunca dormía. Detrás de esas bardas se levanta lo que queda de una mansión inspirada en palacios árabes, construida con mármol italiano, columnas exageradas y salones tan grandes que la voz se pierde cuando uno intenta hablar en ellos. Le decían el Palacio de las Mil y Una Noches. No por romanticismo, sino por exceso. Por lo absurdo del lujo. Por la idea de que ahí adentro todo era posible y nada era cuestionado. Jardines enormes en medio del desierto. Fuentes que corrían día y noche. Pasillos que no aparecían en los planos oficiales. Túneles que conectaban habitaciones ocultas. Y una sala, según quienes llegaron a verla, completamente insonorizada. Un lugar donde los problemas no se resolvían con abogados. Ahí vivía, y mandaba, Amado Carrillo Fuentes. El hombre al que apodaron el Señor de los Cielos. No porque fuera poeta ni soñador, sino porque entendió antes que nadie que el futuro del negocio estaba arriba, en el aire. Aviones. Rutas. Pistas clandestinas. Una logística tan bien aceitada que parecía sacada de una empresa multinacional, no de un cártel. Mientras otros capós se peleaban plazas a balazos, Amado movía toneladas sin que nadie lo viera. Mientras unos dejaban cadáveres en las calles, él levantaba una red que cruzaba fronteras. Y mientras el país miraba para otro lado, ese imperio crecía, discreto pero imparable, protegido por una corrupción que se colaba como humedad en todas las paredes del Estado. La mansión no era un capricho. Era una necesidad. Un lugar lejos de miradas incómodas, donde se podía hablar sin bajar la voz. Donde los tratos se cerraban con un apretón de manos y una mirada fija. En esos salones se brindó con gente que salía en la televisión hablando de legalidad.
En esos pasillos caminaron hombres de uniforme que luego regresaban a sus oficinas como si nada. Y en esas habitaciones se tomaron decisiones que marcaron el destino de miles de personas que jamás supieron por qué. Cuando Amado murió, o cuando dijeron que murió, todo se vino abajo en cuestión de semanas. El cártel se fragmentó como vidrio. Los aliados se volvieron enemigos. La violencia se desató sin control. Pero la mansión no fue destruida. No fue reclamada. No fue explicada. Quedó ahí. Vacía. Abandonada. Como si nadie quisiera hacerse responsable de ella. Los vecinos empezaron a contar historias. Que por las noches se escuchaban ruidos. Que había habitaciones selladas. Que en los túneles todavía quedaban cosas que nadie se atrevía a sacar. Rumores, todos. Pero en un país como México, los rumores rara vez nacen de la nada. Con el paso de los años, el gobierno confiscó la propiedad, pero nunca supo qué hacer con ella. Demolerla significaba borrar una parte incómoda de la historia. Conservarla era aceptar que ese nivel de poder existió. Así que la dejaron morir lentamente. A la intemperie. Al olvido. Hoy, quien se atreve a acercarse puede ver las grietas en el mármol, las puertas arrancadas, los restos de un lujo que ya no impresiona a nadie. Pero hay algo en el aire que no se va. Una sensación rara. Como si esa casa siguiera esperando a alguien. Como si todavía guardara una respuesta que nunca se dijo en voz alta. Porque la pregunta sigue ahí, clavada como espina. ¿Realmente murió Amado Carrillo Fuentes aquella noche de 1997? ¿O el hombre que construyó un imperio invisible simplemente se desvaneció, dejando atrás una mansión muda y un país que prefirió creer la versión oficial? Esa es la historia que vamos a recorrer. Paso a paso. Sin prisas. Porque hay silencios que dicen más que cualquier confesión. Y este palacio, aunque se esté cayendo, todavía tiene mucho que contar. Amado Carrillo Fuentes no nació con la corona puesta ni con la fama escrita en la frente. En sus inicios fue uno más, un hombre que apenas se escuchaba entre pasillos y cantinas, un tipo serio, callado, que observaba más de lo que hablaba. Mientras otros se hacían notar a balazos, él prefería pasar desapercibido. El que mucho ruido hace, poco dura, decía un viejo refrán que en el norte se repite como ley. Amado lo entendió antes que nadie. A principios de los 90, cuando el narcotráfico en México todavía se peleaba las rutas a tierra, él levantó la mirada. Literalmente. Empezó a pensar en el cielo como territorio. Aviones viejos, después nuevos. Pistas improvisadas en medio del monte. Mecánicos comprados, pilotos callados, horarios que no aparecían en ningún registro. El negocio dejó de ser improvisación y se volvió logística. Fría. Eficiente. Mortal. Así nació el apodo. El Señor de los Cielos. No porque se sintiera dueño del mundo, sino porque entendió cómo dominarlo sin que se diera cuenta. Mientras los noticieros hablaban de capos violentos, Amado crecía en silencio. Mientras el país se indignaba por los muertos visibles, toneladas de cocaína cruzaban el territorio sin levantar sospechas. Era un imperio que no gritaba, pero pesaba. Con el dinero llegaron los favores. Con los favores, la protección. En México, cuando el dinero camina derecho, siempre encuentra puertas abiertas. Funcionarios que miraban para otro lado. Policías que cambiaban de turno. Militares que no vieron nada. Nadie preguntaba demasiado. Nadie quería saber de dónde salía todo. Y así, poco a poco, el nombre de Amado empezó a escucharse donde de verdad importaba. La mansión nació de esa necesidad. No como un lujo, sino como una herramienta. Un lugar lejos del ruido, lejos de la ciudad, lejos de curiosos. Un sitio donde se podía hablar sin bajar la voz. Donde nadie entraba sin invitación. Donde las decisiones se tomaban sin testigos. El terreno fue elegido con cuidado. Aislado, pero accesible. Discreto, pero imponente. La construcción avanzó rápido,
cómo avanzan las cosas cuando nadie se atreve a poner obstáculos. Mármol traído desde Italia, columnas exageradas, techos altos. Jardines que parecían una burla en medio del desierto. No escatimaron en nada. Cuando el dinero no es problema, el límite desaparece. La casa empezó a atraer miradas. Primero curiosidad, luego rumores. Ahí vive alguien pesado, decían en el pueblo. Ahí pasan cosas raras, murmuraban otros. Pero nadie se acercaba de más. El mensaje era claro, mejor no te metas. En México, el silencio muchas veces es instinto de supervivencia. En esos años, Amado ya no era solo un traficante. Era un operador. Un estratega. Un hombre que entendía que el poder no siempre se ejerce con violencia, sino con control. Control del tiempo, de la información, de las personas. Y la mansión era el centro de todo. Ahí llegaban los invitados importantes. Ahí se cerraban los acuerdos. Ahí se decidía quién subía y quién desaparecía del mapa. Las fiestas eran famosas. Música, alcohol, mesas llenas. Pero no eran pachangas cualquiera. Todo estaba medido. Todo tenía un propósito. Mientras sonaban los corridos y las risas llenaban los salones, se observaban gestos, se leían silencios. Amado no necesitaba hablar mucho. Bastaba una mirada para que todos entendieran. A veces llegaban políticos. A veces militares. A veces empresarios que decían no saber nada. Todos entraban por la misma puerta y salían con la misma promesa, aquí no pasó nada. Y así fue durante años. El país seguía su rutina. La gente iba a trabajar. Las noticias hablaban de otros temas. Y el imperio crecía, discreto, sólido, aparentemente intocable. Pero todo poder, por más silencioso que sea, empieza a hacer ruido tarde o temprano. Las agencias estadounidenses empezaron a notar patrones. Aviones que aparecían y desaparecían. Rutas que no coincidían. Cargas demasiado grandes para pasar desapercibidas. El nombre de Amado empezó a circular en informes que no salían en televisión, pero que se leían con atención en oficinas cerradas. La presión comenzó a sentirse. No en balaceras, sino en detalles. Una llamada que no contestaban. Un contacto que dejaba de aparecer. Un favor que tardaba más de lo normal. Nada grave, pero suficiente para incomodar. En esos momentos, Amado se refugiaba en la mansión. Ahí se sentía a salvo. Ahí, según quienes lo conocieron, era donde realmente pensaba. Dicen que caminaba por los pasillos en silencio, que se detenía frente a las fuentes, que pasaba horas encerrado en una habitación sin ventanas. Nadie sabe qué decidía ahí dentro. Nadie lo contó después. Pero algo empezó a cambiar. El imperio seguía en pie, sí, pero ya no se sentía invencible. En México hay un dicho viejo, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y el río ya hacía ruido. La pregunta no era si algo iba a pasar, sino cuándo. Amado lo sabía. Los que estaban cerca lo sabían. Y la mansión, testigo muda de todo, parecía guardar la respiración. Porque lo que venía no era una guerra abierta ni un arresto espectacular. Lo que venía era algo más extraño. Más silencioso. Una noche que, años después, nadie lograría explicar del todo. La mansión nunca fue una casa común. No era un lugar para descansar ni para presumir. Era un espacio diseñado para algo más frío. Más preciso. Un sitio donde el poder se ejercía sin levantar la voz. Donde las decisiones no necesitaban gritos ni amenazas públicas, porque todos los que cruzaban esas puertas sabían exactamente a qué iban. Quienes llegaron a entrar lo recuerdan igual, primero el silencio. Un silencio raro, espeso, como si los muros absorbieran las palabras. Luego el contraste. Mármol brillante bajo los pies, lámparas enormes colgando de techos altísimos, alfombras que apagaban los pasos. Todo impecable. Todo exagerado. Todo fuera de lugar para un país que, a unos kilómetros de ahí,
batallaba para llegar a fin de mes. Los salones eran amplios, pero no acogedores. No invitaban a quedarse, sino a escuchar. Mesas largas, sillones firmes, pocas ventanas. Nada estaba puesto al azar. Cada espacio tenía una función, aunque nadie la explicara. Había zonas para brindar, zonas para negociar y zonas a las que muy pocos tenían acceso. Esas últimas eran las que no aparecían en ningún plano. Se hablaba de túneles que conectaban habitaciones ocultas. Pasadizos estrechos que permitían moverse sin ser visto. Salidas que llevaban al monte. Rutas de escape pensadas con la misma precisión que las rutas aéreas del negocio. En un país donde la improvisación suele mandar, aquello era obsesión por el control. Y estaba la sala. La famosa sala insonorizada. Algunos decían que ahí no entraba el ruido ni salía la verdad. Un cuarto sin ventanas, con paredes gruesas, donde la música nunca llegaba. Un lugar donde los problemas se resolvían sin testigos, sin registros, sin segundas oportunidades. Nadie habló nunca de lo que pasó ahí adentro. Y eso, en sí mismo, decía demasiado. Las reuniones no seguían horarios fijos. A veces eran de día, con el sol pegando fuerte afuera. A veces de noche, cuando el desierto se enfriaba y la mansión parecía un faro encendido en medio de la nada. Llegaban camionetas oscuras. Se abrían las puertas. Los invitados entraban sin preguntar. Algunos salían horas después con la cara pálida. Otros regresaban a sus vidas como si nada hubiera pasado. Ahí se tomaron decisiones que nunca llegaron a los periódicos. Cambios de ruta. Ajustes de cuentas. Advertencias silenciosas. En esas paredes se definió quién seguía siendo aliado y quién dejaba de serlo. Y en un negocio donde la lealtad dura lo que dura el dinero, eso significaba mucho. Las fiestas eran otra cara del mismo lugar. Música a todo volumen. Alcohol importado. Mujeres. Risas. Una escena que, vista desde fuera, parecía una película mal contada. Pero incluso ahí, en medio del desmadre, todo estaba medido. Nadie se pasaba de listo. Nadie hablaba de más. Nadie olvidaba quién mandaba. Amado rara vez se desbordaba. Observaba. Escuchaba. Se movía entre la gente con calma. No necesitaba imponerse. Su presencia bastaba para que todos cuidaran cada palabra. En esos años, su poder no estaba en la violencia visible, sino en la certeza de que todo estaba bajo control. Pero ese control empezó a resquebrajarse por dentro. No de golpe, sino como se agrieta el mármol con el tiempo. Una fisura casi invisible al principio. Comentarios sueltos. Desconfianzas. La sensación de que ya no todos estaban jugando el mismo juego. Algunos invitados dejaron de aparecer. Otros llegaron con más frecuencia de la necesaria. Se hablaba menos. Se miraba más. La mansión seguía siendo el centro de todo, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo un lugar de poder. Era un lugar de sospecha. Los rumores empezaron a circular incluso entre los cercanos. Que si alguien había hablado de más. Que si una ruta se había filtrado. Que si había gente jugando doble. En un mundo donde nadie confía del todo en nadie, esas dudas pesan como plomo. Amado lo sabía. Y cuando algo no le cuadraba, se encerraba. Pasaba horas lejos de todos. Dicen que caminaba solo por los pasillos, que se detenía frente a los muros como si escuchara algo que los demás no podían oír. La mansión, que durante años había sido su fortaleza, empezaba a sentirse como una jaula elegante. Aún así, seguían llegando visitas. Seguían cerrándose tratos. Seguía fluyendo el dinero. Desde fuera, el imperio parecía intacto. Pero adentro, algo se estaba moviendo. Algo silencioso. Algo peligroso. En México hay otro dicho que nunca falla: el que mucho abarca, poco aprieta. Y el imperio de Amado ya abarcaba demasiado. Aviones. Rutas. Personas. Secretos.
La mansión guardaba a todos, pero también cargaba con el peso de saber que ningún secreto es eterno. Esa casa vio entrar a hombres convencidos de ser intocables. Vio salir a otros que nunca volvieron a ser los mismos. Escuchó promesas que no se cumplieron y silencios que se volvieron sentencia. Y cuando llegó el momento en que todo empezó a tambalearse de verdad, la mansión ya había entendido algo que el resto del país tardaría años en aceptar. El poder que se construye en las sombras no cae con estruendo. Se apaga. Y cuando eso pasa, nadie sabe exactamente en qué momento dejó de latir. Lo que vino después no fue una balacera ni una redada espectacular. Fue una noche rara. Confusa. Una versión oficial que no convenció a todos. Un final que, hasta hoy, sigue sin cerrar. La versión oficial fue rápida. Demasiado rápida. Dijeron que Amado Carrillo Fuentes había muerto durante una cirugía plástica en un hospital privado. Complicaciones. Un paro. Fin de la historia. Así, seco. Como si se tratara de cualquier paciente más y no del hombre que había movido cielos y fronteras durante años. Pero desde el primer momento, algo no cuadró. No hubo fotografías claras. No hubo un cuerpo mostrado públicamente. No hubo un funeral al que la gente pudiera señalar. Solo comunicados. Solo versiones. Solo silencios. En México, cuando las cosas se manejan así, la desconfianza nace sola, como hierba mala. Los detalles empezaron a chocar entre sí. Que si la cirugía fue muy larga. Que si el quirófano no estaba bien equipado. Que si los médicos actuaron mal. Luego vinieron los rumores más oscuros, doctores asesinados poco después, versiones cambiantes, expedientes que nadie volvió a ver. Cada intento de explicación dejaba más dudas que certezas. Mientras tanto, la mansión seguía ahí. Cerrada. Callada. Nadie entraba. Nadie salía. No hubo cateos inmediatos ni operativos espectaculares. No hubo esa prisa que suele acompañar la caída de un capo grande. Todo se manejó con una calma extraña, como si alguien estuviera ganando tiempo. Los cercanos empezaron a murmurar. Que si Amado llevaba meses planeando desaparecer. Que si la cirugía era solo una cortina de humo. Que si el cuerpo que se entregó no era el suyo. En un país donde la simulación es casi deporte nacional, esas teorías encontraron terreno fértil. Y luego estaba la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Por qué un hombre tan cuidadoso, tan obsesionado con el control, se arriesgaría a morir en una mesa de hospital común? No encajaba con el personaje. No encajaba con el estratega. No encajaba con el hombre que había construido rutas invisibles durante años. La noche de su supuesta muerte, la mansión no mostró señales de crisis. No hubo movimientos bruscos. No llegaron caravanas de emergencia. No se vio el caos que uno esperaría cuando el rey cae. Todo siguió igual. Demasiado igual. Con el paso de los días, el imperio empezó a desmoronarse, sí, pero no de inmediato. Como si alguien hubiera dejado instrucciones. Como si hubiera un plan B. Algunos aliados se reacomodaron rápido. Otros desaparecieron. La violencia explotó después, no esa noche. Eso también llamó la atención de quienes sabían leer entre líneas. Las autoridades cerraron el caso con prisa. Convenía hacerlo. Un muerto oficial es más cómodo que un fantasma incómodo. Pero el rumor ya estaba sembrado. Y una vez que el rumor prende, no hay comunicado que lo apague. En cantinas, en ranchos, en oficinas de gobierno, la pregunta se repetía en voz baja, ¿tú crees que sí se murió? Nadie respondía con certeza. Algunos se encogían de hombros. Otros sonreían sin decir nada. En México, el silencio también es una respuesta. La mansión empezó a deteriorarse. Sin dueño claro. Sin visitas. Como si ya no tuviera sentido mantenerla. Pero aún abandonada, seguía imponiendo respeto. Nadie se metía de más. Nadie quería ser el curioso que encontrara algo que no debía.
Años después, cuando el polvo ya cubría los salones y las fuentes estaban secas, la duda seguía viva. Porque no había pruebas contundentes que cerraran la historia. Solo versiones oficiales y demasiadas coincidencias raras. ¿Murió realmente Amado Carrillo Fuentes esa noche? ¿O el hombre que dominó el cielo decidió desaparecer dejando atrás una mansión vacía y un país que prefirió creer la versión más cómoda? Antes de seguir, dime algo, ¿tú qué piensas de esta situación? Porque a partir de esa noche, nada volvió a ser igual. El imperio se quedó sin rey, pero el eco de su poder siguió resonando en los pasillos vacíos de aquella casa. Y mientras la mansión se caía a pedazos, la duda crecía, alimentada por cada silencio, por cada expediente perdido, por cada historia que nadie quiso confirmar. Lo que vino después fue caos. Fragmentación. Sangre derramada por un trono que, quizá, ya estaba vacío desde antes. Después de esa noche, el silencio duró poco. Como cuando se va la luz en un barrio bravo y todos saben que, en cuanto regrese, algo va a tronar. Sin un rey visible, el imperio empezó a deshacerse desde adentro, como pan viejo. Lo que durante años se sostuvo por una sola voluntad comenzó a romperse en pedazos. Primero fueron los rumores. Que si fulano ya no respondía llamadas. Que si sutano había movido mercancía por su cuenta. Que si las rutas ya no estaban tan protegidas como antes. En un negocio donde el orden lo es todo, el desorden se siente de inmediato. Y ese desorden empezó a oler a traición. Las alianzas se volvieron frágiles. Los antiguos socios comenzaron a mirarse con recelo, como perros amarrados con la misma cadena. Nadie quería quedar del lado equivocado. Nadie sabía quién mandaba realmente. Y cuando el poder se vuelve difuso, la violencia siempre aparece para intentar llenarlo. Las balaceras se multiplicaron. Los ajustes de cuentas dejaron de ser discretos. Los cuerpos empezaron a aparecer en lugares donde antes no pasaba nada. El imperio aéreo, tan preciso y silencioso, se volvió torpe. Rutas que funcionaban como reloj se cayeron de un día para otro. Aviones decomisados. Pilotos detenidos. Errores que antes no ocurrían. Desde fuera, parecía que todo se había ido al carajo. Pero quienes conocían el juego sabían que ese caos no era casual. Era la pelea por el control de lo que quedaba. Porque aunque el rey hubiera desaparecido, el botín seguía ahí. Y en México, cuando hay botín sin dueño claro, la sangre corre. La mansión, mientras tanto, permanecía cerrada. Sin fiestas. Sin reuniones. Sin música. Nadie volvió a sentarse en esos salones a brindar. Nadie ocupó el lugar central. La casa, que había sido el corazón del imperio, ahora parecía un cadáver elegante al que todos le tenían respeto y miedo. Algunos intentaron reclamarla. Se decía que hubo interesados en quedarse con el lugar, en usarlo como símbolo de continuidad. Pero nadie se atrevió a hacerlo público. Era como ponerse una diana en la espalda. Mejor dejarla ahí, vacía, como recuerdo incómodo de lo que fue. Con el paso de los meses, el gobierno anunció la confiscación. Papeles. Sellos. Comunicados. Pero en la práctica, nadie supo qué hacer con esa mole de concreto y mármol. No era una casa cualquiera. Era una prueba viva de hasta dónde había llegado el poder del crimen. Demolerla significaba borrar rastros. Conservarla era aceptar una verdad que dolía. Así que la dejaron abandonada. A la buena de Dios. El sol empezó a partir el mármol. El polvo se metió en los salones. Las puertas se aflojaron. Los saqueos comenzaron poco a poco. Primero lo pequeño. Luego lo evidente. Como si el lugar se estuviera desnudando, perdiendo capa por capa su antiguo brillo. Pero incluso en ruinas, la mansión seguía imponiendo. Los vecinos contaban que nadie se quedaba ahí de noche. Que había una vibra rara. Que el aire se sentía pesado. Supersticiones, tal vez. Pero en un país donde la violencia deja huellas invisibles, esas sensaciones no se descartan tan fácil.
El imperio, ya fragmentado, se transformó en algo distinto. Más brutal. Más caótico. Sin la cabeza que ordenaba, cada grupo hizo lo suyo. El narcotráfico dejó de ser silencioso y se volvió descarado. El precio lo pagaron los de siempre, la gente que nunca puso un pie en esa mansión, pero que terminó atrapada en las consecuencias. Y mientras todo eso pasaba, la pregunta seguía flotando, necia, imposible de callar: si Amado realmente murió, ¿por qué nadie ocupó su lugar? ¿Por qué la casa quedó vacía? ¿Por qué el imperio se deshizo en lugar de reorganizarse como tantos otros? Algunos decían que no hubo sucesor porque no lo necesitaban. Que el rey seguía vivo, lejos, observando. Otros aseguraban que el poder de Amado era tan personal que nadie pudo replicarlo. Versiones había muchas. Certezas, ninguna. La mansión quedó como símbolo de todo eso. De un poder que fue demasiado grande para durar. De un país que permitió que creciera. Y de una historia que, aunque oficialmente cerrada, nunca terminó de convencer a nadie. Porque cuando el imperio cayó, no dejó un cadáver claro. Dejó ruinas. Dejó dudas. Y dejó una casa vacía que, hasta hoy, sigue preguntando lo mismo que muchos se preguntan en silencio. Hoy, el Palacio de las Mil y Una Noches ya no brilla. Desde lejos se ve como una ruina elegante, una herida abierta en medio del desierto. El sol cae directo sobre el mármol cuarteado y lo va partiendo poco a poco, como si el tiempo estuviera cobrando facturas atrasadas. Las bardas siguen en pie, altas, imponentes, pero ya no protegen nada. Solo encierran recuerdos y rumores. Quien se acerca puede escuchar el silencio. Un silencio raro, incómodo, que no se parece al de una casa abandonada cualquiera. Es un silencio pesado, como si los muros todavía guardaran conversaciones que nunca salieron de ahí. Las fuentes están secas. Los jardines, que alguna vez fueron verdes en medio de la nada, ahora son tierra dura y maleza. El lujo se volvió polvo. El poder, eco. Los saqueos hicieron lo suyo. Puertas arrancadas. Ventanas rotas. Lámparas que desaparecieron sin dejar rastro. Aún así, hay cuartos que nadie toca. Habitaciones cerradas con candados oxidados. Pasillos a los que no se entra. Como si todavía hubiera límites invisibles que nadie se atreve a cruzar. En México, hasta las casas abandonadas pueden imponer respeto cuando la historia pesa demasiado. Con los años, el debate empezó a colarse en voz baja. ¿Que si habría que demolerla? ¿Que si debería conservarse como memoria histórica? ¿Que si es mejor borrar todo y hacer como que nunca pasó? Cada postura dice más del país que del edificio. Porque aceptar la existencia de esa mansión es aceptar que hubo un momento en que el crimen organizado caminó de la mano del poder sin que nadie lo detuviera. Oficialmente, la historia terminó en 1997. Un acta de defunción. Un expediente cerrado. Caso resuelto. Pero en la calle, en las pláticas de sobremesa, en los pueblos del norte, la historia sigue abierta. Hay quienes juran que Amado murió esa noche. Que el cuerpo fue el suyo. Que no hay misterio. Otros dicen lo contrario, con la misma seguridad. Que fingió su muerte. Que salió del país. Que vive lejos, bajo otro nombre. En México, las leyendas nacen donde la verdad se queda corta. La mansión alimenta esas versiones. Porque si todo hubiera sido tan claro, ese lugar habría sido borrado del mapa. Y no lo fue. Se quedó ahí, deteriorándose, como una pregunta sin respuesta. Como un recordatorio incómodo de que no todo se puede explicar con comunicados oficiales. Algunos vecinos aseguran que por las noches se escuchan ruidos. Que hay luces que se prenden solas. Que se oyen pasos donde no debería haber nadie. Tal vez son cuentos. Tal vez no. Pero cuando un lugar carga con tanta historia, la imaginación hace el resto. Y en un país acostumbrado a convivir con la muerte, los fantasmas no siempre son sobrenaturales. El palacio se convirtió en símbolo. No de gloria, sino de caída.
De un poder que se creyó eterno y resultó frágil. De un imperio que rivalizó con el Estado y terminó desmoronándose sin dejar respuestas claras. Y de una duda que sigue viva porque nunca fue resuelta de frente. Antes de cerrar, vale la pena preguntarlo una vez más, sin miedo y sin prisas, ¿tú crees que Amado Carrillo Fuentes realmente murió aquella noche? Porque si algo nos enseña esta historia es que el poder construido en la sombra no siempre muere de forma visible. A veces solo desaparece. Deja ruinas. Deja silencio. Y deja lugares como esta mansión, que aunque se esté cayendo, sigue hablando para quien quiera escuchar. El Palacio de las Mil y Una Noches no cuenta cuentos de hadas. Cuenta la historia de un país, de su corrupción, de su miedo y de su memoria selectiva. Y mientras siga en pie, aunque sea en ruinas, seguirá recordándonos que hay verdades que nunca se cerraron y que tal vez nunca lo harán. Gracias por llegar hasta aquí y quedarte con esta historia hasta el final. No es fácil escuchar relatos como este, porque no solo hablan de un hombre o de una mansión, hablan de un país, de silencios incómodos y de verdades que muchas veces preferimos no mirar de frente. Si te quedaste, es porque algo de todo esto también te hizo ruido por dentro. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por atreverte a cuestionar lo que durante años se dio por cerrado. Nos vemos en la próxima historia.